Continuamos con programación CNC para torno, sistemas de coordenadas. Vamos a ver lo correspondiente a códigos de desplazamiento de origen de coordenadas. Programación de desplazamiento automático de sistema de coordenadas. Es posible también utilizar un solo sistema de coordenadas y utilizar un código para desplazar el origen de manera automática, como si estuviésemos utilizando la función de WordShift. Ustedes recordarán que el control numérico tiene espacio de memoria designado para utilizar la función WordShift o desplazamiento. Esta función lo tienen todos los controles, tanto MASAC como FANUC como Okuma, ¿sí? Entonces, vamos a ver, este tipo de programación es de utilidad sobre todo en controles Okuma, ya que en estos solamente contamos con un sistema de coordenadas. En los controles FANUC podemos contar con hasta 6 sistemas de coordenadas, y lo mismo en MASAC, pero en Okuma solamente tenemos uno, y frecuentemente se presenta la necesidad de utilizar otros sistemas de coordenadas. Es entonces que al mismo sistema lo desplazamos de manera automática desde el programa, algo parecido a lo que se hace con el G50. Lo que se tiene que hacer es que, una vez seleccionado el sistema de coordenadas, incluir en el programa el código de desplazamiento con las distancias a desplazarse, para así establecer el nuevo punto de referencia del programa. En FANUC, en MASAC y en Okuma el comando que se utiliza es el G52. En algunos manuales de máquina se menciona como sistema de coordenadas local, ¿sí? El código G52 es el que utilizamos para el desplazamiento automático del sistema de coordenadas o del offset de trabajo, dependiendo de lo que estemos utilizando. Desplazamiento automático del sistema de coordenadas de trabajo. Bueno, vamos a ver cómo es este asunto del desplazamiento, ¿sí? Tenemos el punto de referencia de la máquina y el punto de referencia de la pieza, digamos el original, donde estaba primero la pieza, ¿sí? Y tenemos la pieza que ahora la queremos desplazar de este punto a este punto. Bueno, en el punto original, en el offset de trabajo o en el sistema de coordenadas por programa, nosotros vamos a poner estas dos distancias, tanto en Z, el offset de trabajo en Z, como en X, el offset de trabajo en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces la máquina va a saber, o el control, qué distancia hay entre el punto de referencia de la máquina y el punto de referencia del programa que estamos aquí. Ese es el original, ¿de acuerdo? Tendremos estas dos distancias. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos desplazar la pieza a algún otro lugar o poner el punto de referencia del programa en otro lugar? Entonces se van a generar otras dos distancias entre el punto de referencia original y el nuevo punto de referencia, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una distancia en el eje Z y otra distancia en el eje X. Estas dos distancias son las que nosotros deberemos programar para poder desplazar de forma automática con el código G52 nuestro punto de referencia del programa y así modificar nuestros offset de trabajo, ¿de acuerdo? En forma automática. El control no requiere un espacio de memoria especial para especificar las distancias a desplazar. O sea, no tiene un espacio de memoria así como los offset o como el WordShift, ya que esto se hace en el mismo programa. En los controles FANUC, MASAC y Okuma se establecen estas distancias utilizando el código G correspondiente. En este caso es el G52. El formato es el que sigue. Vamos a poner el código G52, X una distancia, Z otra distancia. X y Z son las distancias en cada eje que se requiere desplazar el sistema de coordenadas de trabajo, ¿sí? Entonces yo voy a medir esta distancia y esta distancia, que son lo que yo desplacé, y es lo que le voy a poner al programa en la X y en la Z. Los signos indican el sentido de desplazamiento. Obviamente va a ser con los signos. Recordemos que en Z hacia afuera es positivo y hacia adentro es negativo, y en X hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. ¿Estamos? Entonces va
a indicarse el sentido del desplazamiento con los signos. En código G52 es una función modal. Recordemos que las funciones modales se quedan efectivas en la memoria hasta que se cancelen con otra función modal o con el código para cancelar, por lo que su efecto estará activo hasta que se cancele con G52, X0, Z0, es decir, el desplazamiento que nosotros hayamos programado, acá lo estaremos cancelando y regresará al offset de trabajo original la operación. ¿Estamos? Entonces esto es lo que se refiere al G52. Desplazamiento automático del sistema de coordenadas de trabajo. Muy bien, vamos a ver ahora este ejemplo que ya conocemos y que ya lo hemos visto en videos anteriores. Tenemos una pieza que tiene 5 de diámetro y el programa va a recorrer 5 pulgadas en el eje Z maquinando y careando, ¿sí? Inicialmente lo que tenemos que hacer es seleccionar un offset de trabajo y a ese offset de trabajo le vamos a poner estas distancias, 25, y en el eje X serían 5 acá y 5 de la pieza serían 10, ¿de acuerdo? En el offset de trabajo. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos seleccionado el offset de trabajo, ahora queremos desplazar la pieza. Resulta que la queremos desplazar en el eje Z 8 pulgadas alejándola, ¿sí? Y en el eje X la vamos a subir 2,5, ¿sí? Vamos a desplazar el punto de referencia del programa. Entonces surgen estas dos distancias que nosotros tenemos que poner en el programa para que lo haga de forma automática al ejecutar el programa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El programa le vamos a poner desplazamiento automático del work offset de trabajo, ¿sí? Y empezamos igual. Lo primero es mandar automáticamente la casa a punto de referencia de la máquina, a casa, ¿de acuerdo? G20 va a ser programación en pulgadas. G90 va a ser una programación absoluta. G99 vamos a utilizar un avance por revolución y vamos a escoger la herramienta, la número 1. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué sigue? Vamos ahora a introducir el G52, donde nosotros vamos a poner las distancias que queremos desplazar el punto de referencia de nuestro programa. ¿Cuánto lo queremos desplazar aquí? En el eje Z son 8 y en el eje X son 2.5. Los signos indican el sentido del desplazamiento. En X, por ejemplo, estoy aquí, ahora va a estar más arriba, quiere decir que va hacia positivo, por eso aquí es positivo. Y en Z yo estaba aquí, ahora va más afuera, quiere decir que va también hacia positivo, por eso está aquí positivo. ¿De acuerdo? Entonces cuando el control lee este comando, sabe que del punto de referencia que yo le indique lo tiene que desplazar esta distancia, ¿sí? Y entonces ya vamos a empezar a darle órdenes a la máquina para que gire el spindle y el primer movimiento. El primer movimiento va a ser en G0, pero seleccionando el offset de trabajo que teníamos al principio, que era el G54, ¿sí? Aunque el control seleccione el G54, ya tiene antes una orden de G52, quiere decir que la lectura que haga aquí en el G54, aparte le va a aplicar lo que tenga el G52, ¿sí? El G52 es un código modal, entonces va a estar permanente en tanto yo no lo cancele, ¿de acuerdo? Entonces ya con esta orden la máquina va a hacer los movimientos, pero en lugar de agarrar este punto de referencia, va a agarrar el nuevo punto de referencia. Y aquí es donde va a ser el programa, ¿de acuerdo? Entonces ya hacemos los movimientos del programa. Importante, al final, después de que yo mandé a casa la máquina, tengo que cancelar el G52. Si yo no lo cancelo, podría quedarse residente en la memoria. Acuérdense que es un código modal y en la siguiente secuencia me podría afectar. Entonces siempre tenemos que tener la costumbre de cancelar el G52 que yo metí acá, el desplazamiento automático, ¿sí? ¿Cómo lo voy a cancelar?
con otro G52, pero esta vez con X0 y Z0. De esa manera yo cancelo el desplazamiento que le había yo programado al principio. Y ya por último puedo terminar con mi programa. Muy bien, ahora vamos a ver una demostración ya en el control. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro simulador con nuestro programa. Si lo revisamos, nosotros no tenemos todavía el G52 puesto. Vamos a trabajar con G54 y va a hacer los movimientos, ¿de acuerdo? Va a tomar el G54 porque aquí se lo estoy indicando. ¿Y cuáles son las distancias que va a tomar del G54? Pues las que tenga el offset G54. En este caso, estas son ya las distancias que tenemos calculadas, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que ustedes vean la diferencia, vamos a correr este programa de esta manera y verán que hace exactamente lo que tiene que hacer con la pieza. Ahí les va. Entra, carea, maquina y se va a casa. ¿Estamos? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero correr mi punto de referencia del programa? Quedamos que lo íbamos a correr con el G52, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo corremos aquí. Antes del primer movimiento, ahí vamos a programar el G52. Le ponemos G52. X, si no mal recuerdo, era 2.5 en X y en Z era 8 pulgadas lo que teníamos. ¿Estamos? Entonces, introducimos ese código ahí. Al introducirlo, la máquina lo va a leer y cuando agarre el G54 lo va a tomar en cuenta para modificar el punto de referencia de nuestro programa. Y al final, una vez que ya está en casa, nosotros tenemos que cancelar ese G52 o desplazamiento automático. ¿Cómo lo vamos a cancelar? Con un G52, pero esta vez es X 0.0 y Z 0.0. ¿De acuerdo? Le estamos quitando lo que le habíamos puesto acá de desplazamiento. Lo insertamos y ahí va a cancelar antes de terminar el programa, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a ponerle checar aquí para que ustedes vean la coordenada que tengo aquí. Al iniciar el programa tiene las coordenadas originales del offset del trabajo. ¿Se acuerdan? El offset de trabajo, aquí está 15.748 y 15.510. Si se fijan, son las que tenemos aquí. Le voy a poner single block para que vayamos viendo los movimientos, ¿sí? Entonces, single block, vamos a empezar a... Fíjense qué va a pasar en el momento en que lea el G52, que es el desplazamiento. Fíjense qué pasa con estas coordenadas. ¿Ya vieron qué pasó? Ya las modificó porque ya tomó en cuenta el offset de desplazamiento, más bien el código de desplazamiento automático que le introduje. Va a empezar a girar, ahí ya la tenemos girando, y ahora lo que va a hacer es que se va a mover como si fuera al offset de trabajo que le indicamos al principio, pero ya lleva el desplazamiento que agarró con el G52. Por tanto, el maquinado ya no lo va a hacer sobre la pieza, sino que lo va a hacer aquí atrás, ¿de acuerdo? Y una vez que haga el maquinado atrás, se va a ir a casa y va a modificar otra vez la coordenada que teníamos originalmente, ¿sí? Vamos a quitarle el single block para ver qué hace y vamos a darle ciclo. Ahí va, fíjense, ¿ven dónde está trabajando? 8 pulgadas para acá y en X está 2,5 para arriba, ¿de acuerdo? Y una vez que termine, se va a casa y fíjense en las coordenadas, ya las corrigió. ¿Por qué? Porque yo cancelé a lo último, cancelé con mi programa el G52 o el desplazamiento automático. ¿Estamos? Esta es la forma en que trabaja el G52.